Gremio Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y Ventana Pública presentan Periodismo sin Esquinas. Todos los martes a las 10 de la mañana. La nueva generación de comunicadores en debate y análisis. Una zona joven y fresca para opinar sobre lo que a usted le interesa. Todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Bienvenidos a su programa Periodismo sin Esquinas. Y pues bueno, hoy tenemos un invitado de lujo que ahorita Gustavo nos lo va a presentar. Y primero que nada me da muchísimo gusto presentar a los fantásticos. Héctor, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carla? Buenos días, Gus. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Pues presenta a tu invitado, Gus. Bueno, yo soy Gus Pérez. Bueno, pues la verdad es un honor tenerte aquí, mi querido Darío Mendoza. Para quienes quizá todavía no lo conocen, es una de las personas que más ha impulsado la profesionalización de la comunicación política en México. Él ha trabajado con muchísimos políticos, muchos políticos, entre los más reconocidos, pues nuestro anterior presidente Vicente Fox, con el cual ahí vamos a comentar algunas anécdotas, efectivamente. Y el día de hoy pues vamos a tener un tema muy interesante. ¿De qué vamos a hablar, mi querida Cara? Pues bueno, discursos de odio, y tenemos dos presidentes que aparte pa' colmo son vecinos y tienen una relación bastante directa, que es nuestro presidente AMLO y el presidente Trump. En donde los dos, pues bueno, en distintas formas, creo que hemos visto un claro discurso de odio en diferentes situaciones para diferentes comunidades, ¿no? Hay de racismo, de sexismo, inclusive es despotismo, ¿no? Hacia otros gobiernos. Pero ¿por qué no primero nos explicas qué está pasando y tú cómo ves esta parte de que dos líderes ahora se manejen de esta forma y que aparte sea atractivo para alguna gente? Sí. Efectivamente, yo creo que parte de la comunicación política, que es el poder político, tiene mucha pasión, en sí mismo implica mucha pasión. El tema aquí es que tú puedes decidir entre mandar un mensaje inspirador, emocional, que haga que una a la gente para provocar cambios, o puedes optar por otra. Siempre habrá dos caras de una moneda, que es la polarización, la división o el discurso de odio, ¿no? Donde sí encuentras gente que te sigue, pero también encuentras gente que te va a rechazar, y entonces vas a polarizar y dividir. El tema de las emociones negativas, como es el odio, dividir, etcétera, sí existe. O sea, hay gente que se identifica, hay gente muy enojada en los países, en Estados Unidos y en México, que está muy enojada porque le va muy mal y todo. Uh-huh. Y aquí viene un elemento muy interesante, normalmente a nosotros no nos gusta decir, me va mal porque he tomado malas decisiones. Normalmente decimos, me va mal porque estos están llevando mi dinero, claro, ¿no? En el caso de Trump es que si nos va mal a los blancos norteamericanos es porque hay unos hispanos que están aquí llevándose nuestro dinero. Entonces es un discurso muy fuerte que atrapa obviamente electores, pero que termina siendo muy peligroso, como ya lo vemos. A mí me gustaría ir un poquito más atrás y vamos, por ejemplo, una campaña de Obama, una campaña bastante positiva. De hecho era el hashtag #YesWeCan, sí, se puede decir, claro, que fue una de las campañas que más ha llamado la atención para los especialistas de cómo se llevó a cabo. Y después, a la par casi, nos topamos con dos campañas completamente diferentes, una de López Obrador y una de Trump, y que aparte muchos pues lo comentábamos, ¿no? No van a ganar, o sea, Trump es un chiste, jamás en la vida, y ganaron. ¿En qué momento político o qué estaba pasando en la sociedad como tal para que cambiáramos de negro a blanco y salieran las cosas como lo estaban pensando? Se dan las condiciones políticas. Para que haya alguien que tiene un discurso triunfante con estas características, es que la sociedad o una buena parte social tiene un problema. O sea, la crisis económica, por ejemplo, en Alemania, de los nazis, claro, antes de la llegada de Hitler, había un desplome económico, había un desempleo enorme. El resentimiento de una guerra perdida anteriormente. Sí, tú ves unos cuates que son muy ricos y yo no jalo, entonces todo eso provocó que el mensaje de Hitler, por ejemplo, tuviera impacto. En el caso de Donald Trump, era muy claro que
que aunque el personaje de Obama era inspirador y tenía un gran mensaje, era muy coloquial, en el fondo enfrentarse a Hillary Clinton es distinto a enfrentar a Obama. Yo digo que si hubiera sido Obama el que fuera el candidato no hubiera ganado Donald Trump, pero Hillary es la típica política que lleva años en el establishment y la gente así como que también dice, no, yo no quiero. Entonces se dan Lo mismo condiciones. de siempre, ¿no? Ajá, se dan condiciones en donde los opositores al discurso de odio no tienen ni el empaque ni la credibilidad o ya están muy cartuchos quemados. Es un poco lo que pasó en México, o sea, hablar de PRI, PAN, PRD, era así como que la gente dice, no, esto ya probamos mucha sopa de esta Claro. y no nos gusta. Y entonces no vieron más que decir, cambiemos, hacer como sea, cambiemos. Voto de castigo. Voto de castigo, pero llevado a un asunto más dramático que es, mira, a lo mejor nos va a fastidiar, pero que sea otro, que no sean los mismos. O sea, imagínate el discurso ya es de carácter interno, emocional. Visceral. No es visceral, no es racional. No tiene ningún sentido. Pero es Bueno, como, había gente que decía que me va a robar, pero ahora que me robe otro. Sí, Sí, ¿Perdón? sí, así. ¿Cómo? Y me roban, ya Eso es sabemos que roban. que Pero son que- extremos, ¿no? Ajá. En extremo, sí, claro. Fíjense, por ejemplo, un dato bien interesante. Margarita Zavala, en las encuestas, antes de la elección salía que iba arriba, ¿no? Que iba competitiva. En cuanto ya aparece en la de veras, se desploma. La gente solo quería decir, estoy con Margarita para sacarle la lengua a Peña Nieto, o sea, decir, yo me regreso con el otro, es como el marido enojado, porque, le pusieron, Sí, porque sí. me va muy mal y yo me regreso con la otra, no sé, un rollo así. Claro. Pues así funciona el electorado, mucho más emocional que racional, pero como todo ser humano, al final la política es de seres humanos. Creo que, y aquí también Héctor nos va a dar un punto de vista muy específico en cuanto a, siempre se ha tenido más bien se fundó esta creencia, ¿no? A partir del rational choice, de que la audiencia política precisamente era lógica, ¿no? Y que iba a determinar su decisión sobre digamos, un fundamento económico de bienestar o una situación que de alguna manera la suma en su cabeza le dijera que ese era el candidato bueno. Sin embargo, ya la nueva tendencia de estudios políticos nos indican lo contrario. Realmente sí terminamos votando con las vísceras, con emociones y no precisamente a veces las más positivas. Porque una campaña puede estar, como bien lo comentas, Darío, anclada en una estrategia en un sentido positivo, como fue la de Obama, Claro. pero también puede estar basada en un sentido negativo. ¿Por qué? Porque depende precisamente de lo que estás diciendo, de un contexto y de cómo esperas que el electorado no razone, sino reaccione exactamente a lo que está sucediendo. Y es muy particular de este tipo de candidaturas, digamos, tan estridentes, que no utilicen precisamente este discurso positivista en el sentido de que sea algo, un mensaje positivo, un mensaje de unificación. No, al contrario. Y esto sucede sobre todo en este tipo de campañas que son tan cerradas cada vez más, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos un escenario en el cual lo que estamos buscando es una oportunidad que también le sucedió a Bill Clinton, ¿no? Cuando hizo su campaña, necesitaban ese mensaje de que iba a haber una mejor economía, ¿verdad? Pero cuando estamos viendo que hay una cuestión de hartazgo ya, porque ese es el contexto, que venían ya de otros, digamos, gobiernos que habían alternado y no había la oposición, que fue al final como también llega Chávez, eso hay que decirlo, ¿no? Es una reacción, es apelar a esos instintos de venganza, ¿no? Que eso tiene ya mucho que ver con esto de estas teorías de neuromarketing, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo le haces para hacer que pero lo que quieres mover el reptiliano, tu cerebro reptiliano, que es el reptil, ¿cómo hacerle para que el reptil reaccione y salga a votar? Sí, es simple. El mensaje es hay unos malos que nos han tenido así en el piso. Tu forma de vengarte es conmigo. Yo no te prometo el cielo de las estrellas, solo te prometo venganza. Y luego, el siguiente mensaje es que sí vamos a poder superar la pobreza con cosas como regalar dinero, etcétera. Entonces es como muy fácil. Voy a tener lana así sin mayor problema, encantado, ¿no? Además, se combina el populismo con el discurso de venganza. Y el problema es que puedes decir esto de candidato, pero cuando te vuelves presidente, ojo, ahí cambia, porque el discurso presidencial
es distinto, pero en Sí, mil el discurso de Estado. de Estado es muy distinto al discurso de candidato. Tú puedes decir, mentar, hacer histriónico y hacer lo que quieras, pero cuando eres presidente, el mensaje presidencial sí llega a todos los que te están oyendo y pueden decantar o desencadenar muchas acciones, como lo que vimos ahora en Estados Unidos, ¿no? O sea, si dicen, no, solo con las armas vamos a detener a estos, y llevas 3 años diciéndolo, pues alguien ¿Se lo cree? se lo cree, dice, además es el presidente, o sea, tiene las razones para decir que voy y los disparo, ¿no? O sea, es algo grave. O sea, creo que aquí el problema de estos personajes políticos es que no identifiquen que una cosa es el mensaje para ganar votantes en campaña y otra es cuando eres presidente. O sea, no les ha caído el 20 que ya son presidentes. No les cae el 20 que son presidentes. Si ustedes se dan cuenta, y eso les pasa a muchos, por ejemplo, a Vicente Fox, que me tocó estar, a él le encantaba igual salir mucho afuera. López Portillo llegó a decir, por ejemplo, que él prefería estar en campaña, o sea, con la gente, porque decía, a pesar de que todo va mal, la gente aún nos aplaude. Gracias porque aplauden al presidente, a pesar de que todos me critican, cuando salgo a las calles. Pues sí, es que la gente ve al presidente y le va a aplaudir, o sea, es un escenario de confort. El problema es cuando ve la prensa y no les gusta, entonces dicen, por ejemplo, Fox llegó a decir, yo para ser feliz ya no leo, ¿no? Ya no leo para ser feliz. O sea, se da el cambio entre el discurso de candidato y el discurso de presidente, ya no, tiene otras cosas, tiene responsabilidades y efectos, ¿no? Héctor. Pues de hecho eso es un tema bastante interesante, todo esto de los discursos, cómo se van manejando, porque aquí estamos apostando siempre por un chivo expiatorio, ¿no? O sea, tenemos la figura de René Girard que expone esto del chivo expiatorio, es decir, tener a alguien en cual centrar el odio, el resentimiento, todo el malestar que existe socialmente hablando, política y religiosamente hablando incluso, que en el caso, por ejemplo, que mencionabas Adolf Hitler, fueron los judíos, fueron estos personajes no deseables para el Estado nazi, y pues, bueno, en Alemania nazi así fue, pero aquí en Estados Unidos, por ejemplo, este discurso de odio que ha existido no es nuevo, o sea, esto no es algo nuevo, la cosa es que discurso latente, fue algo latente que existía en el pensamiento de, pues así que colectivo de los estadounidenses, esta supremacía blanca que existe desde hace ¿cómo le llaman tiempo. la minoría silenciosa, la mayoría silenciosa? Sí, la mayoría silenciosa, que ya existía, ¿no? O sea, del racismo en Estados Unidos siempre ha existido, no es algo nuevo, pero lo que sucedió es que encontraron a un vocero para darle mayor empuje, mayor punch, como dicen, a esta intolerancia, ¿no? O sea, tienes a un Donald Trump que quizá hasta el personaje ni siquiera es racista, o sea, puede que el personaje sea uno que dijo, pues mira, me voy a agarrar de ahorita de esto, es mi oportunidad populachera, por así decirlo, para encaminar mi campaña, para generar más movimiento, porque incluso el propio Obama, bajita la mano, también tenía un racismo ahí bien puesto. Sí, pues fue el que más deportó latinos. Sí, ¿no? O sea, sí fue un discurso bastante centrado. Y ahora, lo que está pasando aquí en México no es tanto bueno, al menos yo no lo veo, no es tanto como un discurso racista o un discurso que señale solamente a unos, sino es uno que señala a todos. Porque ahorita estamos hablando de que si tú no eres fifí, eres chairo. Y si no eres chairo, eres fifí. Y sí, o sea, siempre hay esta controversia. Es una cuestión más bien clasista. Es una cuestión que está apostando mucho por nosotros los pobres, pero cuando hablamos nosotros, son los otros. O sea, es como un juego de palabras, un significante, ¿no? Claro. Es los otros, ustedes, porque yo no. ¿Y cómo me asemejo a esta realidad social? Pues hago que participo de las cuestiones que es nada más de los pobres, como si nada más los pobres comían tortillas, como si nada más los pobres comían garnachas en el puesto, ¿no? O sea, es como esta imagen de venderme más, que soy como ustedes, pero al mismo tiempo soy inaccesible, ¿no? O sea, esto se está manejando. Y aquí, mira, tú puedes estar a favor de López Obrador o estar en contra, pero es una cuestión brillante. Es una cuestión que ha usado muy bien López Obrador para llamar la atención de las personas, y el problema es que ya cuando se les presentan datos fuertes, datos como, oye, las matanzas, los asesinatos, la delincuencia, Claudia el Longaniza Gate. El Longaniza Gate, que eso es otro asunto, ¿no? Que eso Por ya fue... cierto, si alguien vio la mañanera y sabe si dijo algo López Obrador al respecto, porfa, pónganlo en sus comentarios, sí, que estábamos por favor, platicando de comenten. eso y no pudimos ver la mañanera hoy, entonces Sí, comenten si comenten vieron si también. dijo algo del Algo Longaniza que Gate. no somos
somos iguales, no somos Sí, ¿no? así, dijo. No, y bueno, entonces aquí tenemos esto de que cuando ya se te acaba tu discurso populista, porque ese es un discurso que, insisto, no es propio nada más de López Obrador, No, sino de sí, un claro. verdadero político que Sí. sabe usarlo. Mira, y hay algo que me llamó mucho la atención y fue así de rebote, ¿eh? Todavía no, como que estoy tratando de hilar qué es lo que pasó. Pero ayer precisamente estaba escuchando la conferencia que hace Trump, ¿no? Después de los tiroteos y esto que sucedió, y empieza a decir, es lamentable, bueno, es parte del discurso político, pero después empieza una cosa que es maravillosa, que es cómo te desmarcas de un problema que ya te cayó en las manos. Entonces, en su estrategia discursiva, le empieza a echar la culpa al Internet, ¿no? Le A la empieza echar salud la culpa mental. al Internet y le empieza a echar la culpa a los videojuegos que son muy violentos. No, y a la salud, porque dice que no dispara el arma, Problema de dispara a la salud, persona, de una salud problema mental. de salud mental. Exacto. Entonces se va por otro lado precisamente para tratar de desmarcarse de lo que todo mundo sabemos que iba a pasar. Es más, el propio perpetrador, Patrick Crucius, ¿no? Que no se merece ni ser nombrado en esta Emisión. Se le da impoluta publicidad, mesa, incluso. ¿no? Este sujeto pone en la carta que pone ahí de manifiesto que le van a echar la culpa al presidente Donald Trump y que él pide que los medios no se enganchen con eso porque no es su culpa, pero él comparte esos ideales. Qué curioso, ¿no? O sea, ahí esa es la parte de la magia de comunicación política. Aquí nos va a corregir Darío, pero la verdad es que eso lo prepararon en unos segundos. Sí, Tuvieron sí, que sí. decir, a ver, tienes que desviar la atención hacia otras cosas, Sí, porque desmarcarse. porque te van a tirar con todo. Cuando hay una crisis de esta naturaleza como la que ocurrió, hay vidas de por medio. Claro. Entonces tú tienes que salir con un discurso distinto a todo aquello que venía diciendo. Entonces va a decir, no, es que tiene la culpa esto, tiene la culpa aquello, vamos a hacer una ley para prohibir tal cosa. Pero en realidad lo único que estás haciendo es Empatizar tratar de con las quitarte la... víctimas. Sí, ¿no? Y entonces dices, bueno, este es un humano y todo el rollo, pero lo que está haciendo es tratar de quitarse el lodo, ¿no? De que dicen, Bueno, ya ¿y nos cómo fue la alcanzó. respuesta de nuestro país, por ejemplo? Bueno, vimos un mensaje de un Ebrard donde dice que el presidente ya le dio órdenes concisas de que, pues bueno, ¿no? Que busque Se la busque, extradición. inclusive pidieron la extradición de esta persona y que querían respuestas y leyes que garantizaran la seguridad de mexicanos en el Comunicación extranjero, ¿no? política, ¿Cómo cero fue posibilidades. la respuesta de México? ¿Tú cómo analizas la respuesta que tuvo tanto el presidente con el mensaje que dio vía redes sociales como Ebrard? Yo creo que el presidente se quedó corto en lo que dijo. Normalmente siempre antepone el asunto de que hay que estar bien con el vecino, ¿no? Siempre procura decir este tema. Dice muchas cosas, pero al final siempre termina diciendo que hay que estar bien, hay que llevarnos bien, somos vecinos, en todos los temas. Somos Que al mismo, amigüis. que fíjate que, perdón por la interrupción, adelante, que adelante. aquí es como una de las grandes incoherencias, ¿no? Porque cuando hablábamos de la intervención extranjera en Venezuela, ahora que fue todo lo del asunto de Guaidó y todo, Ujú. que México fue de los, creo que 3 países que no No, se proclamaron sí, a favor sí. de la intervención, ni mucho menos. Bueno, fueron neutrales, ni a favor ni en fueron contra. neutrales, Fueron ¿no? neutral. Pero fue lo que decía, ¿no? Que aquí apostamos por la defensa de la autonomía y autodeterminación de los pueblos. Entonces, ¿por qué si no exigimos en Venezuela el apoyo de la comunidad internacional para, ahora sí que quitar a Maduro de la presidencia, por qué aquí nos metemos en la autodeterminación de Estados Unidos y sobre todo de un estado como Texas que tiene la pena de muerte, ¿no? O sea, aquí no es una cuestión una cuestión política internacional. Aquí hablaban de un acto terrorista perpetuado. Sí, fue un acto terrorista, pero en Estados Unidos y donde se aplican las leyes de Estados Unidos. Si hubiera sido aquí o de otra forma, ok, se mueve esa cuestión de extradición, pero no hay, o sea, no hay un sustento. Ahora, ¿por qué salir, por ejemplo, alguien comentaba en Twitter ayer precisamente, que hasta para sacar protagonismo de una tragedia lo hacen mal? Sí. ¿No? O sea, en esa cuestión es muy preocupante, ¿no? Porque creo que aquí ponemos más bien una cuestión, como bien decías hace rato, ¿no? De que seguimos en campaña, de que seguimos dando una idea de que estamos apostando por algo distinto. ¿Pero qué es distinto? O sea, hasta la fecha creo que no hemos visto un resultado real que nos diga a todos, ¿sabes qué? Este es el Se nuevo ve, cambio, este esta es un la nuevo cuarta cambio. T. Se percibe. Claro. Sí, o sea, porque la verdad, o sea, aquí lo hemos dicho hasta el cansancio, no es que seamos enemigos o que estemos
estemos en contra de López Obrador, que le deseamos el mal a México, como siempre dicen por ahí en las redes sociales, que el que no está a favor de la 4T está en contra de México, ¿no? Eso es una tontería. Sino simple y sencillamente le estamos pidiendo al presidente que a la oposición que se le ha puesto en varios partidos políticos, asociaciones civiles, religiosas, etcétera, que le cierre el hocico, ¿no? O sea, que nos diga con pruebas y con evidencia, ¿sabes qué? Aquí está mi cambio, se está realizando y no estoy apostando por lo mismo que han hecho otros. Porque hace rato, de hecho, antes de que entrábamos aquí a cabina, platicábamos que no es el primero ni el último que usa una estrategia populista para llegar al poder. No es el primero tampoco que gasta, ¿cómo era? Como 16,000 pesos en un kilo de longaniza, ¿no? De chorizo. Y ya nos contestaron, dijo que contestó... ¿Qué? Que él no, a él no le gusta la longaniza ni el chorizo. Y que Ni la moronga azul. Ni la moronga azul, ¿no? Y que, ¿qué? Y señaló que lo calienta cuando lo compra con Salinas. Lo calienta. Dice, eso sí calienta, dijo. Cuando lo comparan con Salinas. Bueno, Ahí está la respuesta. Fíjate aquí lo que decíamos del discurso presidencial. Crea atmósferas. Cuando un presidente dice, eso sí calienta, ¿no? Eso tiene efectos. O sea, esa simple palabra es como si se adaptara que todos podemos estar calientes cuando nos dicen algo. Sí. O sea, esto crea atmósfera. Es el Son ambiente los que está ganchos hoy en día. emocionales. Son los ganchos. ¿no? Todos Así estamos como a la está, defensiva. por ejemplo, está muy bien sus efectos que dices que hace cosas bien, por ejemplo, cuando él dice, vamos a crear un instituto para devolverle al pueblo lo robado. Eso estaba simplificado, directo, emocional. Directo. ¿No? Pueblo, Y yo que te aquí le voy a convence. redar. Es Ahora, el título es una tesis en sí. sí, ¿no? está bien Mensaje. preparado para lanzar el mensaje simple. ¿Por qué? Porque en los gobiernos anteriores decían, el instituto de qué, el SAE era el sistema de administración de bienes y enajenación, o sea, nadie entendía eso. Entonces hace lo mismo que el SAE, pero le pone Un nombre más Algo, accesible. O sea, lo vuelve Ya más viste, lo por más el accesible. Ese es lo bueno. Algo de él. te entiendo. Lo malo es cuando, fíjate la paradoja, cuando deja que los medios le dicten la agenda. Y creo que cada vez cae más en eso. Él debe darse cuenta que es un presidente que podría hacer muchas cosas por el apoyo popular que tiene, pero lo está desperdiciando. Está desperdiciando en pleitos que no vienen al caso. Claro. Por ejemplo, yo si fuera el director de Reforma y cada vez me hablan de Reforma en el presidente, yo sería feliz. O sea, yo estaría, casi puedo decir, le voy a poner mañana estas 8 columnas y se va a Publicidad calentar. Claro. O sea, Exacto. ya lo tengo emocionalmente. O sea, si yo fuera el jefe de Reforma, estaría feliz por el presidente que me cita, ¿no? Entonces ya empieza a tener estas debilidades el discurso presidencial. Significa que alguien fuera de él lo puede controlar emocionalmente también. Que es un poco lo que ocurre siempre cuando alguien quiere manipular a la gente, corre el riesgo de ser manipulado también. ¿no? Sí. Oye, a ver, yo quisiera, creo que también mucho de lo que estamos hablando es algo que ya hemos hablado y que sabemos muy bien, pero a mí me encantaría como consultor que me dijeras, antes, pues bueno, las campañas políticas eran justamente este candidato que salía a las calles, daba speech, ¿no? Se acercaba con la gente, Hacía a veces canvassing. daba dádivas, ¿no? Regalos, lo que quieras. Hoy en día tenemos redes sociales, medios de comunicación, tenemos muchos factores que han cambiado. Hoy en día, ¿cómo es hacer política? No, la forma de hacer política de hoy en día es totalmente distinta a hace 3 años, o sea, hace 10 años. Totalmente cambió porque las redes sociales crean una dinámica. Todo lo que ya existía se vuelve una atmósfera instantánea, ¿no? Ya existían estas conversaciones, pero ahora son digitales. Y son artefactos amplificadores de un mensaje. Y entonces aceleran la ¿Qué pasión. red social es la más fuerte para la política? Es difícil porque cada zona, cada territorio tiene su, por ejemplo, si haces campaña en Guatemala, es distinto a hacerla en Miami, o sea, tienes que estudiar justamente si es Twitter, Facebook, la radio sigue siendo muy fuerte en Centroamérica. Pero siguen siendo Twitter y Facebook, no nos vamos ni a Básicamente, Instagram ni a básicamente, sí. cualquier otro En lado. Twitter está lo instantáneo emocional enojado, son muy enojados. Sus 140 Que caracteres es el sustituto de los psicólogos hoy en día, cabe Sí, mencionar. es como el enojo, ahí si tú estás muy enojado te metes a Twitter. Sí, deberían de cambiarle el icono de azul por rojo, ¿no? Es lo que yo digo, que Twitter es rojo. Algo más tanto enojón. por el círculo Sí. rojo, porque son unos cuantos que se siguen a sí mismos, como por el tono de la conversación, siempre es roja, es enojada. Sí, exacto. Claro, Casi sí, de siempre. hecho, son 140 caracteres Entonces de hay odio que puro. aprovechar para decir las cosas. Y en Facebook, no, en Facebook es más social, es más mi foto. ¿Cómo controlas hoy en día justamente este amplificador? Donde quizá ahorita yo estoy dando por ejemplo, lo que les pasó, por ejemplo, al, ¿cómo se llama? ¿Quién? Ken, del Estado de México. El
Estado de México. Ah, claro, Ken, del Mazo. Del Mazo, perdón, estaba justo Ken. ahí. El Ken, ¿no ven El qué es Ken el de la Ken? política. El Ken de la política. Aquí dice que eres priista y... Yo soy priista. Y panista y no sé qué, no te sabes Es ni los nombres prianista, de tus perredista. candidatos que tanto... Ay, lo siento, es Es que de la es mafia tan del poder, fantasma ese gobernador que lo he escuchado creo que 2 veces desde que fíjate, llegó al él es un cabe buen- señalar- él es un buen caso para O sea, es un verificar fantasma. que está desaprovechando una gran oportunidad. Él Sí. es un caso para decir Te voy a decir, La su verdad, es de los comunicación pocos que Yo creo política. que el sí, con el gobernador poder, del con- Estado de México, Sí, cero. cero. El gobernador algún gobernador del PAN, por ejemplo, que tome la iniciativa moral y esto, cero. Cero. También. También. También eso pasa, o sea, también la oposición tradicional se borró, ¿eh? O sea, Pero no te voy a tiene- decir, Sí, pero a ver, lo que quería decir es justamente eso, el amplificador donde él estaba en la mañanera justamente diciendo que los índices están cambiando y que ya van a poner GPS y que todo está increíble. Y a la par, o sea, en el mismo momento por redes sociales estaban justamente enseñando, Suspendido. exacto, estaban habiendo una disputa de los camiones que han quemado y la gente estaba hablando, o sea, ¿cómo controlas eso? Tú como asesor político, ¿cómo puedes controlar cuando yo te estoy diciendo blanco y afuera es negro? Bueno, no se puede controlar así en un segundo porque pues no eres todopoderoso. No, pero ¿cuáles son pa- las estrategias? que se Mira, manejan? en las De conversaciones contención, digitales digamos. hay dos cosas. Una es protocolos. que tu mensaje sea ahora sí científicamente bien pensado, dirigido. Digamos que para planificar el mensaje hay que ser todo lo racional posible y para ejecutarlo tienes que ser todo lo emocional para hacerlo. Esa es la Exacto, diferencia. exacto. O sea, reflexión, sí, con instrumentos científicos de medición, de trabajo, y para ejecutarlo sí tienes que ser un star, ponerte en escena y hacerlo. Que eso El lo rockstar. hace muy bien Trump. Sí, este exacto, tipo de tienes que personalidad. ponerle ahí show, Trump es ¿no? excelente Esto en así, eso. Esa es una. Dos, de ponerle. ya hay software de digitales, o sea, pues, hay cantidad de cosas por ejemplo, atrapar una conversación en la delegación Cuauhtémoc. O sea, y lo único que puedes hacer es como aglutinar las conversaciones y darles cauce. No eliminarlas, porque además hay bots y ya saben todas estas cosas, pero sí conducirlas. Ujú. Al final la voz presidencial siempre va a ser la voz presidencial, te guste o no te guste, o sea, siempre se va a amplificar, Claro. más que cualquier otra. No es lo mismo el pobre de Herrera que dice algo en la tarde y se lo corrigen al otro día. Pero O sea, yo sí tengo un punto aquí, Darío, y creo que pasa por esta cuestión de qué sucede específicamente el día que ya asumes la potestad de ser un funcionario público, ser presidente, ser un gobernador. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí hay un tema muy delicado y sí tiene que ver con lo que estás diciendo de que cuando tú eres candidato, está bien. Puede ser irreverente, puede ser un Hacer y payaso, deshacer. porque eso ha salido con Sí, también payaso. de allá de Perú, ¿cómo se llamaba? HK, le decían HK, que se disfrazó literalmente de payaso. sí, sí, sí. Pero el día que tú asumes, eso es totalmente distinto. Y creo que aquí, y sí me parece que esto tiene que ver con el equipo de comunicación de AMLO, no lo han sabido transformar Exacto. en un discurso de verdad, de etiqueta, digámoslo así, en la política. Y creo que, y sí estoy convencido, de que sigue apostándole a ese número específico que fue el que le dio la victoria en las pasadas elecciones. Y ojo, eso es muy peligroso porque precisamente lo que está haciendo es seguir polarizando a la audiencia, a una audiencia que son los votantes. El problema es que, y es lo que estoy calculando yo, él puede seguir muy bien su estrategia. O sea, él ya tiene una estrategia discursiva y la está ejecutando a rajatabla, ¿verdad? El problema es que no ha cambiado la estrategia, precisamente. Y esto, o sea, en términos de marketing para empresas, funciona muy bien, porque no tienen por qué representar a todo el mundo. Es como estas gafas de hawkers, ¿no? Creo que ahí lo puse en el libro que acabo de terminar. Ellos decían, bueno, pues nos damos cuenta que la gente comparte nuestros contenidos cuando le ponemos gafas, ¿no?, de sol a los perritos y a los gatitos. Entonces se dieron cuenta que el que funcionaba más era el de los perritos y de plano dijeron, no, ya así, literalmente en Twitter y en sus redes sociales pusieron, nosotros, si no te gustan los perritos, no compren nuestros lentes. O sea, ¿qué afirmación haces?
O sea, si lo trasladamos a un terreno de la política, es lo mismo. De verdad, le estás diciendo a una audiencia que ellos no te quieren de cliente, no te van a brindar ese servicio porque no les interesas. Tú estás fuera de su mercado. Por eso repito, hay una gran diferencia entre el marketing que se hace, digamos, para la empresa privada a lo que tiene que ver ya las tareas de Estado. Y creo que ahí es algo que le está empezando ya a cobrar factura el no redireccionar el rumbo de esa estrategia polarizante, que es buena, repito, en ciertos ámbitos. Sí, estamos en una etapa en donde la gente todavía quiere creer que no se equivocó. Exacto. ¿No? O sea, es como cuando te acabas de casar y luego dices, ching, como que esto no me lo sabía, ¿no? Como Un rollo meme, así como... ¿no? 4 cosas más difíciles de decir: perdóname, me gustas, te amo, y No. perdón, voté por AMLO. Oye, Eres fue un capaz de error. poner en Twitter, eres capaz de poner en Twitter, prefiero que ese dinero que le están regalando a los jóvenes se lo gasten en cerveza a que se lo roben otros políticos. Así. Pero fíjate que ahí es un tema muy interesante, porque justamente lo compartíamos hace una semana con el doctor Gallagher. Decía que la palabra enemiga de la política en cualquier parte del mundo es humildad. O sea, la palabra humildad es la palabra enemiga en todo discurso político y en toda formación política incluso. Porque dime un político, un presidente, en México, Estados Unidos, donde tú gustes y mandes, que diga nos equivocamos. Nunca, en la historia de la humanidad, nunca ha existido un político, un líder, jamás ha dicho nos equivocamos. Porque como decías, qué difícil es estar sosteniendo tu discurso de todo va bien, o sabes que no va como esperábamos, pero tampoco nos estamos diciendo que estamos equivocados, ¿no? O sea, este es un discurso muy que usan todos los políticos en el mundo. Pero cuando un político diga, ¿sabes qué? Nos equivocamos, ¿sabes qué? No a la estrategia correcta. Por ejemplo, que mucho se le achaca a Calderón fue la cuestión de los militares, ¿no? De la estrategia que se llevó contra el narco. Eso es lo que realmente se le ataca, ¿no? Cuando dicen, es que es un genocida, y dices, ¿y tú eres mexicano? Sí, entonces, ¿qué haces aquí si es un genocida? Porque ni siquiera sabes usar la palabra genocidio. Realmente que dijera Calderón, imagínate lo que hubiera sucedido, que Calderón estuviera en un discurso hablando y dijera, ¿sabes qué? Me equivoqué en la estrategia. No era esta la que necesitábamos, era otra. Ajá. ¿Sabe lo que hubiera pasado en ese momento? Todos los que le mentaban a su santa madre, al hombre, todos los que ofendían, le decían borracho, le decían de todo, se le volteaban y le decían, wow. Porque ¿sabe lo que está buscando las personas? Que es que la persona que está en el poder se equivoque y que lo diga, me equivoqué. Porque eso humano, ¿no? lo hace humano, eso lo hace totalmente. humano. Y te voy a decir una cosa, el día en que el presidente López Obrador diga, ¿saben qué? La regué, me equivoqué al decirles fifís, chairos, enemigos, mafia del poder, ¿sabes qué? Ya no estamos para un discurso de división, ¿no? No, Por ejemplo, lo que sucedió a mí me llamó muchísimo la atención, no sé si ustedes lo vieron con Trump, ¿no? De que lo que él dijo en su discurso ahora que pasó lo de la masacre en El Paso, que también hubo una balacera en Ohio y otra en Chicago, lo que él dijo, no esperaba esto. O sea, eso es lo más cercano a me equivoqué. Es lo más O sea, es lo más cercano. Y que viniera de Trump. O sea, mucha gente atacamos a Trump y decimos que es un racista, que es lo peor. Pero es un tipo que es muy consciente en muchas cosas. O sea, podrá estar muy... Sí, no, tonto no es. No, O sea, bueno, es un genio. Bueno, a ver, Es un genio. es hora de que empezamos a leer los comentarios. Bueno, Carlos Ramos Padilla, muchísimas gracias, presidente. Un saludo, debemos aprender del tiroteo, así es. Debemos aprender del tiroteo de paso, que los discursos de odio, confrontación empujan a la violencia extrema. López Obrador favorece la división social y el rompimiento político, usa y abusa de acusaciones y descalificaciones. En ocasiones la lengua es un arma más poderosa que un rifle. Berta Hernández Tamayo, hola, mucho gusto. Buenos días, ¿cómo estás, Berta? Pues yo voté y muchos sabemos que AMLO no ayudaría como ayudó a la Ciudad de México. Nos ayudaría. Y yo no voté por dinero, yo voté por él para que... ya no lo puedo ver completo. Sí, ¿me porque ayudas? Para que ayudara a los pobres, y miren que se está dando. Aguas con su discurso de odio, es el de nosotros. Pues no sé cuál discurso de odio, pero... Es un análisis. Pero bueno, también tenemos
López Portillo reconoció que se equivocó con su política social y públicamente pidió perdón a los pobres. Lo que me causa curiosidad es que siempre ponen aguas con su discurso de odio. O sea, No, Y Rafael Santana, Felipe Calderón sí reconoció equivocaciones en su estrategia, pero el ruido mediático y la agresividad contra él no lo dejaron trascender en el discurso, Fíjate. lo opacaron. Y fíjate que también aquí nos menciona el presidente Carlos Ramos Padilla, el Papa ha pedido perdón por los errores de la Iglesia. Antes de que te devuelva la palabra más rápido, la cuestión acá es que sí, o sea, sí han existido políticos, sí han existido líderes que han pedido perdón, pero no han convencido. O sea, lo que yo voy es que tienen que convencer. o sea, le ha pasado un poco al Papa, ¿no? Por ejemplo, el tema del Papa Francisco, hay mucha gente que antes, por ejemplo, a Juan Pablo II no tragaba, o sea, era así de, no, es que es un hipócrita porque anda diciendo una cosa y protege a Maciel, es que Benedicto XVI no es Juan Pablo II, pues no, claro que no, metafísicamente hablando es imposible que sea Juan Pablo II, ¿no? Es que no es chistoso, pues es que no es chistoso, es alemán, o sea, él es serio, él es muy, muy serio, Ratzinger, ¿no? ¿no? De Ratzinger, exactamente. Sí. Y ahorita que tenemos a este Papa Francisco, que es un jesuita, que los rebeldes de la Iglesia y que te está desmoronando muchas cosas conservadoras, radicales de la Edad Media, que según dicen que no es así, pero bueno. Sí tenemos esto, pero ya está tan dañada la figura, dañada la institución. Es un tema del que hay que hablar. ¿Cómo se le hace para recuperar una marca política? Es muy complicado. Es muy Exacto. complicado, porque si Fíjate, hablas y con- te crucifican. Pero a ver, primero que nada, Coca-Cola algún clásica comentario tuvieron para que todos los hacerla. comentarios que sí. tuvimos de todo lo que... De- algo que de- quieras contestarle a... Mira, yo creo que los asesores de Andrés Manuel sí deben de ayudarle en el tema de que el discurso de dividir a los mexicanos entre chavos o fifís o que hay enemigos, La porque magia ni del siquiera poder. dice nombre, siempre dice como que hay liberales y conservadores, que eso es como un discurso del siglo Neoliberales. XIX, ¿no? Neoliberal. Pues es como cuando usas la palabra burgués para ofender, ¿no? Ándale, O sea, que así, cosas a ver, así. burgués, una persona que es burguesa es una persona que tiene poder de adquisición. El que tenga un celular del Oxxo tiene poder adquisitivo. Cállate, chachalaca, Héctor. Sí, Ven, deja ven, hablar por al qué invitado. A ver, le cedemos la palabra al que sí La sabe. cultura Venga. fifí. La cultura Exacto, ya. la cultura No, fifí. solamente Eres ese un discurso de reaccionario división sí está hipócrita. muy... Jesuita, lo siento. Ese discurso, como es el presidente, debería de representarnos a todos. Claro. Eso Eso es sería lo el que ideal, no- ¿no? O sea, Que Obama sí lo supo hacer muy sí, bien. claro. Que terminando Finalmente la lo que quieres de un campaña, líder no es donde te van a cambiar la vida, la gente lo sabe. Pero quiere que te inspire por dónde va a ser el camino a seguir. ¿no? Ujú. Al final es lo único que quiere, ¿eh? O sea, como un cuate que toca, que dirige la orquesta. Que Bueno, diga, y también por acá. Abusando un poco de lo que hablábamos del cerebro que le da por reptiliano, aquí, le da cuando por te allá. dicen este gobierno paternalista y de dádiva de te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, pues también es mucho más fácil tomar la decisión sobre un voto, ¿no? Porque me vas a facilitar la vida, nos encanta Mira, cuando a mí nos hay dicen un- que nos van a solucionar A las mí cosas. sí hay una cuestión que además me preocupa, porque sí es verdad, o sea, yo sí noto que hay un discurso, todavía sigo pensando que esa es su estrategia, seguir polarizando para asegurarse de esos votos en el 2021, de acuerdo. Pero hay una reacción también, y a mí me parece, lo digo así abiertamente, desmesurada. O sea, en cuanto uno se pone a revisar las redes sociales, sí es verdad, es que hay odio de un lado y sí hay hay odio del otro Es lado. que el resentimiento marcado. va de dos partes. Claro. Es que lo está, crea un sí, clima. Sí, Exactamente. sí. Entonces sí que hay gente que empieza también a denostar de una manera muy Sí, desequilibrada agresiva. a la figura de Andrés Manuel y todo lo que signifique el gobierno de Andrés Manuel. Y eso también Está es mal, malo. sí, no, Eso está hay que bien. decirlo. Eso también es malo. Que bueno, ¿quién es el culpable último? Pues el que sale todos los días a estarlo remarcando. Pero aún así creo que hay otra parte de la sociedad y esto es algo que no entiende, yo lo veo así, la oposición se ha ido por ese camino, no ha optado por irse por una tercera vía, Sí, ¿no? por contrastarse. Por contrastarse, por decir aquí hay otro proyecto político. No, al contrario, están surgiendo ahora sí que una serie de microorganismos que pretenden ser ahora nuevos partidos políticos porque cada una de estas fracciones creen que tienen la razón y una solución. Lo que nos lleva a esta gran tesis de Samuel Huntington que nos dice que, y esto lo escribió en el 68, que el grave problema que han tenido estas sociedades que se han quedado al borde del desarrollo no ha sido precisamente el
el no tener o no tener dinero, porque hay recursos, hay mano de obra, hay muchas cosas que Chile, por ejemplo, lo ha sabido explotar eso muy bien. El grave problema que han tenido estas sociedades que se han quedado en el ya merito y que nunca llegan a pasar los cuartos de final, ha sido el no poder comunicarse, ha sido en caer precisamente en esos discursos polarizantes que se han llamado dictaduras en Latinoamérica, que han sido impuestas, es verdad, pero que no hay una reacción social. La sociedad es impávida, es apática y se queda nada más viendo cómo los gobernantes les ofrecen que van a hacer la respuesta, y eso es algo muy distinto en otras sociedades, en las sociedades anglosajonas, las sociedades nórdicas que tanto ahora están de moda y que tanto veneramos, no han sido tampoco una historia de puro amor y paz, han sido sanguinarias, pero se han sabido poner de acuerdo. Pero fíjate que yo te voy a decir ahí una cosa que es muy cierta manejando lo que tú dices, que es la cuestión de que aquí no hemos aprendido. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la lección suficiente. Puede ser. Mira, ¿qué es lo que pasa con Chile? O sea, Chile tuvo una dictadura muy cruel, que fue con Pinochet, una dictadura de extrema derecha, y que los dejó en el sentido de persecución, propio España, de buscarlos, claro, España con el franquismo. Pero ve esto, o sea, ve esa gente que aprendió en cierto modo lo que es pasar por pobreza, lo que es pasar por miedo, lo que es pasar por terror. Chile ahorita está siendo una potencia emergente en el mercado no solamente sudamericano, sino en el americano completo y a nivel internacional. Sí. Ve España, ahorita España está buscando una consolidación que es muy difícil porque desgraciadamente en España es lo mismo que tenemos que aquí, ¿no? El regionalismo, ¿no? Que los catalanes, los vascos, los gallegos, etcétera, ¿no? Debían de ser más como la cuestión como los ven en Argentina, ¿no? Que en Argentina te dicen gallego, pues es gallego para todos los españoles en general, sí. ¿no? O sea, debe ser más esa forma, pero no. Pero aquí no hemos sufrido. Es un chiste, exacto. No hemos sufrido realmente aquí en México. O sea, en México, cuando hablamos de la guerra civil, digo, la revolución mexicana, hablamos de la guerra cristera, se habla de regiones. O sea, aquí no hemos sufrido como país total una guerra o algo que nos terminara a molar, una invasión incluso, no lo hemos sentido. Y si lo tuvimos fue la invasión francesa, la invasión gringa, lo que te decía hace mucho tiempo. pero hace muchos años, y que realmente ninguno fue así como, sí, nos perjudicó no, o sea, no hay forma. Pero ¿qué pasaría cuando hablamos de una imposición de vamos a jalar parejo con todos, pero a un sentido de empobrecer? Porque lo que se está pasando es que se está empobreciendo a México, no una cuestión económica, en una cuestión moral, en una cuestión humanista. Sí. Porque, por ejemplo, ahora que tuve la oportunidad de irme de misiones, estuve ahí en Guadalajara y estuve. Esto es un mocho ultracatólico, ultraderecha, fundamentalista, los golpe de pecho y todo. Sí, todo tremendo. Le quitan la camisa y trae sus. Estoy todo azotado. De hecho, esta gordura que ven no es gordura. No es gordura, está hinchado. Está hinchado de los trancazos que se da. No se padre. Hombre, hay que saber bromear, coño. La vida es así. Pero ir a las comunidades, y si antes tú ibas a estas comunidades marginales, donde el máximo lujo era una bolsa de plástico, claro, hoy en día el máximo lujo es seguir vivo. Sí. O sea, el apoyo que se le está quitando a las comunidades rurales, a las comunidades que no están mal, así que perdón por la palabra, están jodidas, porque eso es lo que es, porque no hay servicios públicos, no hay buena voluntad de las personas, donde cuando van camiones o trenes que van con el apoyo a estas comunidades, el pueblo bueno y sabio los asaltan, los roban. Las rampiñas, o sea, bueno y sabio estamos viendo esta división y es un discurso de odio, no del presidente, ojo. Exacto. Es un discurso de odio de la propia sociedad, que ahorita tú decías que le encanta estamos revolcarlo otra vez y volverlo a poner y repetir. Que eso es lo grave, que la gente no dice. Hay un punto de los discursos, hay un detalle que me preocupa mucho. Por ejemplo, cuando él dice, no vamos ya contra ningún capo, ya no va a haber ninguna guerra contra los malos. O cuando dice, le voy a perdonar a los presidentes, yo no quiero, mejor punto cero, o sea, todas esas cosas, lo que hace, imagínate, no en la psique del círculo rojo, o sea, lo que provoca en un malandro ahí de la esquina, que escucha que el presidente dice, no va a haber ninguna bronca, ustedes soldados no se muevan. Un Pati Crucius. Sí. Entonces puede ocurrir que por un lado se desborde la pasión, ¿no? De enojo, de que si eres chairo o fifí, y por otro, eso es y de un lado y de otro. O sea, el detalle es ese, que no tenemos un pacificador. Tenemos
un discurso presidencial hasta ahora Y ese ha sido el error que está rompiendo. de esa Sí, mal pero llamada no hay nada que oposición, jugar. porque no hay oposición, hay muchas mini y oposiciones. la oposición ni siquiera sabe crear el discurso pacificador Exacto. o de ruta ¿No? de esperanza o de paz. Se han metido en Ya esa... ven, se meten a pelearse en esa ahí Claro, y y se piensan vuelven que en un a- Twitter que le dicen, ay, presidente. No, tampoco. Y Es no ¿Qué se sigue trata para de la eso, por política en supuesto. México? O sea, ¿qué es lo que tú como experto ves ahorita? ¿Cuál fue Y lo- por ejemplo, cuando llega un, ¿Qué sigue, un no? político, ¿qué le puedes aconsejar hoy en día a un político? Que no se enganche en el juego del otro. Sí. O sea, sí tiene que contrastarse, no compara su misma. O Exacto. sea, en el momento en que tú te pones a bailar al ritmo de, en este caso del Tú no presidente, combates el fuego con y el eres fuego. opositor, sí, ya, adiós. Tienes que hacer otra estrategia. Dos, ¿Cuál yo creo es la que la estrategia que sociedad, busca México? ¿Cuál yo es creo que la la hora? sociedad, en etapa de crisis o de un cierto autoritarismo, siempre surgen líderes que no tienen nada que ver con los partidos. O sea, siempre hay, esperemos, en las sociedades se generan los outsiders. O sea, siempre hay alguien que dice, no, el PRI, PAN, por eso lo de los partiditos, ¿no? O sea, Pues, o los independientes, los ¿no? independientes. Que dicen que puede Siempre salir que un dicen, ¿saben independiente qué? que sea El Ni PRI, Salvador. ni PAN, no estoy de acuerdo, mejor creemos, y eso puede jalar, yo creo que esa es una tendencia en los países donde ya hay hartazgo y esto. Lo otro es que no, que la polarización nos lleve a, digo, Estados Unidos lo que pasó es muy grave, pero que un día, aunque todo el mundo se eche la culpa, es porque todos estamos contribuyendo a crear un clima de división entre nosotros. O sea, eso sí está grave. Fíjate Y entonces eso- que en lugar de reconocer las culpas de la sociedad y del presidente, nos pongamos todavía más extremistas, ¿no? En el tema. Es que aparte nos estamos extinguiendo entre nosotros, ya ni siquiera es la política, Es entre somos nosotros. nosotros Pero no es mismos. un fenómeno, digamos, único de México. Ni reciente. No, Pero hablando también de en- México porque... Sí, vaya, sí, ¿dónde por estamos? supuesto. Y yo creo que, a ver, mira, eso también ya pasó en Francia, ¿no? Que estuvo a punto de ganar la familia Le Pen. En fin, a ver, la cuestión aquí, y sí creo que esto es el detalle más grave, es que no hay una figura que le haga contrapeso al presidente. O sea, no hay no solo contrapeso, ya, es una persona que genere esa concordia, como lo comentas, Darío. Y eso es algo que la oposición precisamente, y lo vuelvo a repetir, o sea, ellos están cayendo precisamente en el mismo discurso que le gusta a AMLO. ¿Que no Fox y Calderón estaban Le haciendo eso? gusta, no, a ver, sí. Sí, porque O sea, Ojo, Calderón, no, es que- Calderón es el mayor enganchado y Y no se ha apoyador dado, de- no se ha entre dado más lo cuenta hace. que, exacto, no se ha dado Claro. cuenta que él es el que más favorece al discurso, Claro. ¿no? Exactamente. Eso que No, acaban de claro, decir pero es- son las oposiciones. eso. es lógico, mira, si Calderón y Fox siguen hablando en el tono en que lo hacen, lo único que hacen es favorecer a Andrés Manuel. Claro. Claro. O sea, ellos Efectivamente. ya pasaron, oye, como dicen, ¿no? Los pasó ranchos, su época. oye, ya bailó, ya siéntese. No, ya. Pues es O sea, como esto, ¿no? No De es que creíble. si te pegan del lado izquierdo, pon la derecha, ¿no? Así como, a ver, no es tanto eso, ¿no? Lo que estamos viendo aquí. No, aquí es. O sea, aquí ya estamos viendo ya golpes fuertes, ¿no? Pero, mira, yo creo que, tomando la pregunta que hacías, ¿qué es lo que se puede dar aquí en México con esta política que estamos teniendo, que es más bien una política de payasos y de bufones? Y lo digo en general, llámese López Obrador, llámese Calderón. Estamos viendo un show, es un show mediático. Sí, exactamente. ¿No? O sea, tan es así que... lo que dice David Shirk, ¿no? Incluso Bueno. ve el primer ministro de Inglaterra, ¿quién es? ¿Es otro Donald Trump? Es Boris Johnson, que es exactamente. es Donald otro, Trump. Sí, sí, ¿no? sí. El- Él fue el- el promotor del Brexit. El primer ministro en Ucrania es un comediante. Sí, bueno, sí, literalmente. Y lo que él dijo fue lo de, oye, quítame las imágenes mías de las oficinas porque no es para En idolatrarme. Italia igual, para Sí. allá iban. ¿No? O sea, estamos viendo esta Con un política de cómico. payasos y bufones a nivel internacional, porque estamos haciendo un show mediático de la política. Pero ¿qué es lo que está dando esta oportunidad de lo que decías al principio del programa, ¿no? De Es que el este in- hartazgo que ya hay, de, ya ves que ya no quiero el PRI, ya no quiero el PAN, ya no quiero el PRD, en esas cosas. Vamos a dar la oportunidad a este. Fue un discurso de, mira, ya probamos con estos, no sirvió, dame la oportunidad a mí. ¿Sabes lo que puede pasar si, al menos yo lo veo de esa forma? Si el presidente no aprovecha esta oportunidad de oro que tiene, porque bien decías, tiene todos los recursos para hacer un gran cambio, para hacer cosas muy importantes, no las está aprovechando. Bien. Pero si sigue alimentando a la sociedad, ofendiendo, burlándose, no aceptando decir, ¿sabes qué? Ya no voy a entrar en tu juegueta de provocaciones, yo simplemente me Las limito a decir las recomendaciones de cosas. la ONU. Y ya, exacto. ¿Sabe lo que puede pasar? Va a llegar un momento aquí en México en el que un tipín va a salir que va a decir, ¿sabes qué? Patrick. Soy de la ultraderecha. Sí. Ya no nos Sí. sirve esto. Y digamos, y quiero ver Sí. donde aquí
Todos pase. están regresando así. Si tú ves el mapa de Sudamérica, de ser Sí. completamente izquierda, ahora está Se hace cambiando a la ultraderecha. derecha. Pero la ultra. Y aquí Ah. en México tenemos bastante material de ultra, ¿eh? O sea, aquí, o sea, cuando decían, es que el PAN es ultraderecha, por favor. O sea, estábamos hablando de algo ahí, pañales, ¿no? O sea, ultraderecha realmente, Sí. que surja. Y tú dime si alguien quiere una dictadura ultraderecha. No, exactamente, claro. Porque así es Bueno, un si leen retroceso un poco social. de historia y ven los ejemplos que pusimos de ultraderecha, se van a dar cuenta que tampoco Sí, es la no, opción, o sea, ni una ultra no, izquierda, no. o sea, ningún extremo Ninguno. es bueno. Sí, o sea, eso es un hecho. Pero bueno, Darío, tú que eres el experto, digo, No, ellos muy nos están interesante. alimentando Siempre los comentarios. escuchar a los pero jóvenes ¿qué es lo siempre- que tú justamente podrías darnos como conclusión de esto, de qué sigue en la política de México antes de entrar a Mira, una sección de la Que el neta? extremismo Tengo la vende impresión muy de bien. que tiene que haber una táctica ahí de Donald Trump de ver si va a contener con el discurso de que los migrantes son los malos para rumbo a la reelección, o tendrá que hacer Es una prueba de fuego, ¿eh? es una prueba en para esa él estrategia. de táctico, mejor me muevo. Un táctico es cuando dejas de hacer tu estrategia central y te mueves Te mueves. tácticamente de un movimiento Para lateral pasar para esos que no baches de ahí. Sí, para salvar este bache. El otro es, insisto, el presidente tiene que inspirar a todos los mexicanos. Es presidente de todos los mexicanos, no es de unos ni de otros. Entonces, sus asesores deben de ayudarle, porque él, cuando le preguntan cosas en la mañanera, yo digo, tiene formas de responder esas preguntas de otra forma que lo pueden catapultar a, con toda la que ya tiene Claro. de popularidad, podría ser todavía No, pero es más. sabido que él no escucha. Entonces, el Yo problema, siento que ha dejado tiros que los ha dejado. Sí. Pero el problema es que no completos y escucha, los no ha- deja Es que no ahí los va agarra el bien. tema No de la deja que humildad nada. otra vez. no los agarra bien. Y yo Sí. creo que si hiciera un ajuste en eso, solamente en sus respuestas, podría cambiar el tono de la atmósfera. El Creo que sí hay clima. una atmósfera que se está poniendo muy densa en el país. Sí. Tú oyes los comentarios, los cafés y todo, y creo que no es una atmósfera buena para nadie. Y No, que ya es muy aquí despectiva. Hay un detalle, fíjate, lo que estás diciendo me viene ahorita, y es que es fundamental esto. Cuando tú haces esta polarización, realmente es A o B. O sea, no hay como intermedios. Entonces, yo sí he visto muchas personas que han pasado de un lado al otro. Al otro. Sí, ¿no? sí, ya Pero pienso que- radicalmente, o sea, sí, y de los dos casos, ¿eh? Conozco gente que antes apoyaba mucho a AMLO, votaron por ellos, y ahora, o sea, el día de hoy lo odian. Y hasta Sí. te dicen Pero que se no es, arrepienten. no es una Claro. crítica, no es una cuestión de que diga, pues es que no Racional, está haciendo lo es bien. que no está haciendo eso. Es que lo odian, pero con Bueno, odio pero es que jarocho, también puedes ¿no? ver los resultados, o sea, hay compañías que están cerrando, hay muchos despidos, o sea, una persona que está siendo despedida Sí, sí, por la eres 4T, afectado, o sea, evidentemente no, que no hay te- manera de te que no duele puedas, más. exacto. Pero esto es a lo que voy. El problema es que cuando tú no vas precisamente haciendo estas tácticas en las cuales vas ajustando los mensajes, pues lo que pasa precisamente es que te vuelves totalmente intolerante cuando te pasas al otro lado. Y eso es algo muy grave, porque te puede llevar precisamente a este tipo de conductas Y se convierte en un fanatismo. insanas, Sí, precisamente, claro. efectivamente. Sí, sí, Y eso es algo grave, ¿eh? Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, Hay que porque hay que si esa es monitorear. la tónica con la que estamos ahorita iniciando, o sea, yo tengo muchos amigos que les gusta el proyecto de Andrés Manuel, pero creo que esa estrategia en específico no va a aguantar tanto. No es, lógicamente, no da para que aguante tanto 6 años, digamos. ¿Qué pronóstico le pones justamente a esto? Cuando ya se está viendo que no hay justamente un solo hecho de una cuarta transformación positiva, que no hay algo que él pueda realmente con bases decir, mira, esto está funcionando, y cuando justamente está haciendo muchas cosas negativas, como despidos, enojo de la gente, división social, todo lo que hemos venido hablando, ¿cómo le apuntas tú Yo a creo que esto? su núcleo duro se va a ir volviendo más duro, o sea, se va Exacto. a ir, haz de cuenta como una bola de nieve, eran muchos, se va a ir reduciendo, pero no se va a hacer más rojo, sino más duro. Ese es el problema de que ¿Ves más renuncias? Sí, de que Sí, va a haber renuncias en el ok. gabinete, yo calculo que Herrera y ¿Olga? Herrera y la secretaria de Gobernación, Sánchez que está en Cordero. cero, no la vemos, no existe. Ujú. Yo creo que por ahí va
Y el tema de la oposición, yo creo que ahí tiene un reto enorme, que si no despierta Yo hasta a Marcelo lo veo, dependiendo del cálculo que tenga Marcelo. Oye, es que los videos, el lenguaje corporal que ya te refleja, ya es de sí, hastío. pero Marcelo sí es resistidor, pero él va a hacer un cálculo político. Si él sí ve que va a haber el rollo de que van a querer ampliar el mandato o reelección o como lo quieran llamar, él se va a salir del barco. Sí. Pero si ve que hay posibilidades de que él pueda jugar, lo unjan, ¿no? Así como sí, el rey, claro. ¿no? Pero fíjate que yo creo que la presentación de Simba. Mira, yo creo que el propio Ebrard ya perdió mucho en ese acento. O sea, yo antes, si me hubieras dicho cuando él fue jefe de gobierno y que se salió y dije, ¿sabes qué? Va a ser candidato a la presidencia, aguas. Ahí sí hubiera sido mucho porque hubiera movido a la gente. Claro. Pero con todos los quemones que ya tuvo, el propio sabemos que ya no está ahí, o sea, lo pusieron ahí como estrategia, pero él ya no tiene un peso político, ya no es fuerte. Cada vez que tú lo ves que comenta algo, le llueve, pero con ganas, o sea, y la propia gente de Morena lo ataca. Aquí estamos hablando de una división interna. Mira, Morena. Te estás metiendo en un tema que sí que vale la pena, aunque sea tocarlo así pasadita, ¿no? O sea, que una pasadita. Y esta es una situación real. El problema que tiene el partido de Morena es estructural. Es que le copiaron los estatutos al PRD. Tú no puedes tener un partido donde coexistan pequeños como subgrupos, que cada quien hace sus equipos. Y ahorita lo vamos a ver en la sucesión de interna, exactamente. ¿Por qué? Porque los que se están ahorita peleando ya en el acomodo de teje-maneje son las mismas corrientes que tenían tantas diferencias adentro del PRD. Pero incluso estamos viendo una falta de ideología. O sea, realmente Morena no hay una ideología clara. Porque si hablamos... López Obrador cuando lo sacaban del PRD lo que hizo, hago lo mismo, pero nada le cambio el nombre. Sí, porque, no estamos... Es que no le pensó tanto. Por ejemplo, ese elemento que está pesando mucho que la gente... Es una cuestión organizacional, no se equivoquen aquí en el conflicto de Morena. No, y bueno, organizacional, pero también yo insisto en la cuestión ideológica. Porque, o sea, sí decimos que... Es que la ideología es como ese pegamento. Ajá. Es lo único que permite que... Pero ahorita tiene hay otra ideología que permite fíjate que yo veo que hay más contradicción. Porque estamos hablando de un partido, entre comillas, de izquierda progresista. Sí, que y estamos hablando de un partido fuertemente religioso. O sea, esto de la cartilla moral, apoyado por iglesias evangélicas, ahorita lo de la SEP que van a prestar escuelas para albergar a las personas que vienen de la iglesia de la luz del mundo, no sé qué demonios. O sea, ¿dónde escuchabas eso? Tú, una persona de izquierda en Francia, en cualquier otra parte, dices, oye, vamos a hacer un evento con la iglesia. Adentro, espérate. Paco Ignacio Taibó, exactamente. Que son realmente socialismo puro. Sí, ¿no? En el siglo XX. Claro. Es raro. Por eso te digo que hay la cuestión ideológica, como que no, si un día es de izquierda, un día soy mucho. O sea, yo siempre lo he dicho, sobre todo López Obrador es el camaleón más grande del planeta. O sea, según a quien tengas enfrente es lo que él te va a decir y lo que va a hacer. Y también recuerda que hoy en día, si te metes al tema de religión, estás moviendo masas aquí en México. Masas. Ahí yo creo que Andrés Manuel se porta como un priista de los simplemente 70s. porque es morena, por la Virgen de Guadalupe. La morena. Estoy con la religión a veces. O sea, me peleo, pero no me peleo del todo. Es que no soy Benito Juárez. O sea, de empresarios, esperen, Estados Unidos, o sea, es más priista en ese sentido. O sea, no es ideológico. Recuerda que el PRI no tenía ideología, o sea, pero se disfrazaba de izquierda y a veces de derecha. Sí. Entonces, sí lo vemos como restaurando al viejo régimen, al fin priista de los 70s, O sea, en realidad vemos a un Andrés Manuel que no está yendo al futuro. Por eso le llaman el primor. Está buscando una corporativización con los nuevos como sindicatos. PRI, es más PRI. Que le den las sumas. O sea, si quieren ver el modelo Andrés Manuel, vean al PRI de los 70s con un presidente muy fuerte, un partido así como soviético y sectores al lado. Mira, es que aquí, de hecho, hay muchos saludos aquí a los amigos que nos están acompañando en la transmisión. A ver, el problema, yo lo vuelvo a repetir, la cuestión de Morena, y por lo cual veo que sí va a tener algunos problemas, sobre todo cuando ya no esté Andrés Manuel, va a ser que copió ese modelo. Ese modelo funciona en el cual tienes como diferentes clanes, siempre y cuando tienes un líder muy fuerte, que es más o menos como funciona. ¿Qué fue lo que les pasó? A ver, no sé qué otra estructura, los cárteles. Los cárteles funcionan así, tienen células que entre ellas no se conocen del todo, pero le rinden cuentas a un personaje.
Cuando ese personaje lo capturan o muere en un atentado, lo que sea, son como esta analogía de las avispas. Le quitan a la abeja reina y todas se vuelven locas. Eso fue lo que le pasó al PRD cuando se quedaron sin un líder, como Cuauhtémoc Cárdenas, como el propio Andrés Manuel. Sí. Cuando empezó a ver, cuando quisieron hacer las cosas lindamente, con democracia y todo esto, llamando a sus militantes para que sustituyeran al presidente nacional, esto se volvió un verdadero desastre. Y por eso ese partido ahorita pues está teniendo que buscar no nuevas figuras, no nuevos, o sea, sí las está buscando, pero realmente se está metiendo en una cuestión de estatutos. Sí. Porque no puedes garantizar que cada una de las personas jale para su lado, y eso es un grave problema, porque cuando no tienes ese, digamos, blindaje que te da o ese pegamento que te da una ideología, pues la gente no sabe realmente para dónde se va a tener que ir, y ahí es donde empiezan esas disputas internas de poder. A ver, pues bueno, ya casi nos vamos. Tenemos una sección aquí que se llama La Neta, donde tienes que decir la neta. Sin problema alguno. Exacto. Yo les quiero preguntar dos cosas y ustedes ya dirán sus netas al 100. Yo les quiero preguntar, uno, en estos 18 años, en algún punto, López Obrador les llamó la atención, o sea, de decir, híjole, sí, me estás cautivando. Y la segunda, ¿han caído en este tiempo en un discurso de odio? Pa' chairo o pa' fifí, como quieran. Héctor. Pues mira, sería mentiroso si no te dijera que sí me llamó la atención López Obrador. O sea, sí me llamó en el sentido de que era... Mira, yo tenía un profesor en la universidad que nos decía, cuando eres joven y tienes un corazón comunista, pues más bien, si no tienes un corazón comunista no tienes corazón, ¿no? Pero cuando eres grande y tienes un corazón comunista no tienes razón, ¿no? Eso es lo que él decía. Entonces, eso está para apuntarla. Cuando a mí la verdad siempre me he manejado en una postura de centro en lo general, pero sí me llamaba la atención López Obrador cuando era más chavo, antes de entrar incluso a la universidad, en la prepa, porque se me hacía un político de choque, ¿no? Un político que sí provocaba. Al estilo Fox populista, ¿no? O sea, realmente. Las cosas, o sea, lo veías y veías algo diferente. Lo veía como wow, ¿no? O sea, qué diferente. Padre, ¿no? O sea, qué padre. Ojalá este tipo algún día llegue lejos, ¿no? Ya ahorita ya me arrepentí, pero no, la verdad no me arrepiento en el sentido de que espero que le vaya bien porque nos carga o nos va bien a todos los demás. Sí. Pero en ese momento sí. Y caer en un discurso de odio, por supuesto que sí. O sea, yo creo que ningún ser humano ha fallado en un discurso de odio, ¿no? O sea, creo que siempre nos gana la pasión, nos gana el resentimiento. No, pero a nivel político ahorita. O sea, a nivel político sí, por supuesto que sí. Sí, o sea, sí he caído varias veces, más por la desesperación ante la estupidez, ¿no? O sea, que hayan defensas sin argumentos, sin pruebas, sin datos, ¿no? Porque eso de tengo otros datos pero no te los muestro, se me hace absurdo. Entonces, sobre todo en Twitter, que siempre me bombardean, es así, ¿no? ¿Te has caído? Sí he caído. ¿Tú, Darío? Yo sí me llamó la atención, por supuesto, ya más en la elección del 2012 hacia el 18. Ándale, sí. En ese periodo sí me llamaba la atención, sobre todo como castigo a los partidos tradicionales que tú también dices, híjole, estos sí están perdidos, ¿no? Y el discurso de odio, sí, claro, o sea, somos emocionales y en algún momento, si alguien te escribe insultándote y no te da razones, pues tú reaccionas a veces como, ahí te lo voy a ahorcar, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer con...? Pero normalmente les pido, digan argumentos, digan datos, y no solo insulten, o sea, si vamos a dialogar, hagámoslo bien. Pero sí, a veces dan ganas de... Sí, te dan ganas de que el Twitter se pueda pasar. ¿Te ha llamado la atención, sí o no? Mira, yo en el 2000, ¿qué fue? ¿Cuándo fue lo de las marchas estas de que el desafuero y eso? ¿Fue 2005? 2006. Sí. 2006. Ándale. Bueno, yo estaba en la universidad y a mí me invitaron a esas marchas, ¿no? Yo fui consejero universitario, entonces ya tenía ahí como que... yo quería ver que se sentía quería también. Sangre. Y realmente yo sí compré ese discurso de que él era una víctima. Y fui, ¿no?, a una marcha allá en el centro histórico y nunca más volví a ir por una cuestión que fue muy precisa. Cuando ya estábamos ahí con los demás estudiantes y haciendo pancartas y no sé qué tantas cosas, llega gente, ¿no?, del gobierno del Distrito Federal y nos da unas banderitas, ¿no?, unas banderitas así tricolor y esto. Dije, ¿es que esto es montado? Es que esto es una manipulación, es que me mandan a mí, a mis amigos, como carne de cañón.
O sea, ellos no se van a meter a los catorrazos o si va a haber algo, que no iba a haber porque era parte del mismo gobierno, ¿no? Pero es cuando realmente empecé a reflexionar de que las personas podemos ser manipuladas por una creencia, por creer en alguien, por tener fe, por tener un deseo de que las cosas cambien. Y desde ese momento, digamos que mi nivel de creencia en la figura de Andrés Manuel empezó a decrecer de manera sustancial, ¿no? ¿Has caído en discursos de odio? Y aún así, ya ahora con este nuevo gobierno, y están los registros en los medios públicos en los que he participado, yo siempre he dicho que había que darle el beneficio de la duda, ¿no? El beneficio de la duda, sí, claro. Y la verdad sigo pensando que todavía tiene el chance de poder reposicionar las cosas, Claro que sí. que recomponga el camino, le queda todavía mucho tiempo, ojalá que sí lo haga, pero no puedo decir que no estoy muy enojado con ciertas situaciones, y ha sido pues que me han robado cosas, a mis vecinos les han robado, que eran cosas que no sucedían, la verdad. O sea, Tlalpan ahora, que es donde vivo, es de las más violentas, cuando eso no sucedía antes. Esa es la realidad. Y pues el caso de que a mi pareja, después de estar trabajando tantos años, la corrieron de una empresa muy grande, pues porque están haciendo recortes, están viendo las previsiones internacionales, y la verdad, pues son cosas que a uno no le gusta experimentar, al ciudadano de a pie no le gusta que eso le pase. Claro. Entonces, pues yo no puedo decir que he puesto groserías en Twitter, pero seguramente cuando me voy a dormir ya con mi pareja sí que las llevo. O con los cuates, pues sí que me pues llevo ya a enojar bastante, ¿no? Pues muy bien, pues bueno, Damián, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un gusto. Darío, Darío. perdón. Yo ya no dije mi neta, ya no, luego la digo. Arroba Darío Mendoza, así en Twitter. Y Darío Mendoza. Ahorita Héctor nos hace el favor de escribirlas en un comentario, perdón por la confusión de nombre. Y bueno, Gus, gracias. Gracias, Carl. Héctor, gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias, Darío. Qué gusto Gracias. tenerte aquí, gracias por toda la información Un que gusto. nos diste. Y bueno, tenemos una cita la próxima semana, nos vemos en Periodismo Sin Esquinas con más temas, así que cuídense muchísimo y excelente semana, que estén muy bien. Abrazos. Abrazos. Abajo. No balazos. No balazos, por favor. Ahora sí. Por favor. Ventana Pública, la radio social de México.